¿Qué tal, chicos? Pues estamos en otra clase más de historia y en este caso vamos a hacer el repaso de 2 semanas que debieron haber visto en la televisión. Concretamente vamos a hablar de lo que pasa después que se logra la independencia de México. Aquí ustedes pueden ver los aprendizajes esperados, que de hecho vamos a comenzar con el arte neoclásico. Vamos a hablar un poco sobre un arte que se fundamentó en el siglo de las luces con el movimiento de Ilustración. Ahorita vamos a recordar un poco acerca de eso. Y también vamos a visualizar las dificultades que se tuvo en México, precisamente como parte de la independencia, cuando estaban las facciones políticas lidiando sobre qué era lo mejor para el país, pero lo vamos a hacer por medio de preguntas, ¿ok? Por ejemplo, aquí, si ustedes se dan cuenta, mi pregunta es, arte que predominó en el siglo XVII y primera mitad del siglo XVIII. Había una abundancia ornamental, es decir, muchos adornos, muchas figuras, y de hecho fue fomentado por la religión. Y ustedes saben bien que estamos hablando del arte barroco. ¿Se acuerdan que en algún momento de una clase, precisamente, donde discutíamos las diferencias entre arte barroco y arte neoclásico? Y aquí viene la pregunta número 2. ¿A qué siglo se le llamó el siglo de las luces? Porque fomentó el uso de la razón como la luz que iluminaría el conocimiento. ¿Okay? ¿Cuál de estos siglos es? ¿Se acuerdan? Es el siglo XVIII. El movimiento de Ilustración, de hecho, también va a traer a colación un pensamiento político llamado liberalismo. Y entonces, aquí viene mi siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron los preceptos de lucha del movimiento de Ilustración y liberalismo contra el absolutismo? Recordamos que el absolutismo implicaba que el rey tenía todo el poder, que de hecho nadie podía estar por encima del rey, ni siquiera la ley. El liberalismo trata de lo contrario, se opone a que el rey tenga todo el poder. Entonces, ¿qué preceptos van con el liberalismo y con el movimiento de Ilustración? Pues obviamente libertad e igualdad. Estamos diciendo que se opone a un poder absoluto, a una monarquía absoluta. Recordemos que monarquía nos estamos refiriendo al gobierno de solo uno, es decir, el rey, y absoluto implica total. Ninguno podía estar por encima de él. Y aquí viene mi siguiente pregunta. ¿Cómo se le llamó al arte que surgió a mediados del siglo XVIII de la mano de la Ilustración y liberalismo? Fíjense cómo siglo XVIII, siglo de las luces, el uso de la razón, el conocimiento, el progreso, donde el ser humano se convierte en el centro de las ideas, porque antes de eso el centro de las ideas era Dios, ¿no? El teocentrismo eso implicaba. Y en este caso, el movimiento de Ilustración, el siglo de las luces, que es el siglo XVIII, va a traer a colación otra mentalidad. ¿Cuál de estos refleja esa mentalidad? Si ustedes saben la respuesta, neoclásico, es decir, lo contrario al barroco. El barroco es el que va a fomentar la religión por medio de esas imágenes con demasiados colores que muchas veces parecía que salían de las paredes, figuras de santos también va a traer el barroco, y al contrario, el neoclásico trae otras cosas. Arte sobrio, simetría, columnas simples, herencia de arte clásico, grecorromano, fomentado por el uso de la razón. Obviamente, ¿cuál es? ¿De qué estamos hablando? Del neoclásico. ¿Se dan cuenta? Es diferente al barroco. El neoclásico, cuando digo sobrio me refiero a serio, colores serios, simetría, ¿no? Parecían figuras geométricas, las columnas eran muy simples y se dice neoclásico porque se remonta al arte de la antigüedad con los griegos y los romanos. Entonces, es el neoclásico. Mientras que el barroco fomentaba la religión, el neoclásico fomentaba el uso de la razón. Y aquí
seguimos hablando del neoclásico. Manuel Tolsá fue el máximo exponente del neoclásico en Nueva España. ¿Cuál fue una de las obras más representativas de dicho arte en Nueva España? El Palacio de Minería. De hecho, Catedral de Puebla y Retablo de Reyes en Catedral Metropolitana son parte de la arquitectura barroca. El Palacio de Minería, de hecho ustedes lo pueden buscar ahí en internet, ya lo hemos visto con anterioridad y les he mostrado imágenes anteriormente. ¿Se acuerdan cuando hicieron la historieta? Ahí les mostré la diferencia entre neoclásico y barroco y de hecho les mostré imágenes precisamente de estas edificaciones. Entonces, el Palacio de Minería. Aquí, si ustedes han respondido hasta este momento en forma correcta, bueno, pues tienen un superpoder de fuerza. Así que vamos a seguir, vamos a ver qué tanto pueden responder. Vayan respondiendo conmigo. ¿Quiénes conformaban el grueso de la población en Nueva España? ¿Se acuerdan? ¿Quiénes eran? ¿Acaso los españoles? ¿Acaso los esclavos negros? ¿Los mestizos e indígenas? ¿Se acuerdan? Y cuando digo grueso de la población me refiero a quienes eran la mayoría de la población en Nueva España. Efectivamente, hablamos de mestizos e indígenas. Mestizos e indígenas, que de hecho la mayoría se dedicaba al campo y la mayoría era pobre. Así era como se estaba viviendo la situación después de la independencia de México. Y entonces, como parte de esa situación, o sea, el hecho que la mayoría de la población fuera pobre, bueno, pues nos preguntamos también que ¿cómo le hicieron? Pues ¿cómo le hicieron? Endeudándose. ¿Con qué países se endeudó México una vez que logró su independencia? ¿Con cuáles de estos será? ¿Será que con China, Japón, la India, Corea del Sur? ¿Con Gran Bretaña, España, Francia y Estados Unidos? ¿O con Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua? Efectivamente, estamos hablando de Gran Bretaña, de España, Francia y Estados Unidos. ¿Por qué? Ya dijimos que la mayoría de la población era pobre, pero fuera de eso, fíjense que muchos peninsulares huyeron. Cuando estaba la guerra, algunos decidieron mejor olvidarse de Nueva España y regresar a Europa. Y entonces mi pregunta es, ¿qué pasó con las haciendas y minas? ¿Qué creen que habrá pasado con las haciendas y minas? ¿Se acuerdan que los peninsulares eran los españoles y eran propietarios de haciendas y minas? Y si estoy diciendo que ellos huyeron de Nueva España, que huyeron de la guerra, ¿qué habrá pasado con las haciendas y minas? Efectivamente, fueron abandonadas. Y si fueron abandonadas, ¿qué pasó con el comercio? ¿Qué pasó con la producción de plata? Todo eso generó crisis económica después de la independencia de México. Y aquí vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se llamó el documento por el que Nueva España proclamó su independencia bajo el nombre del Imperio Mexicano? ¿Se acuerdan? Una vez que se logra la independencia, ¿cuál fue el documento con el que se logró la independencia? ¿Ya se acordaron? Plan de Iguala, ¿ok? ¿Se acuerdan que también vimos Sentimientos de la Nación y vimos Constitución de Apatzingán? Pero eso fue con José María Morelos, ¿no? Eso fue antes, ¿ok? Y si hasta este momento han contestado bien, eso significa que tienen otro poder, el poder de la agilidad. Espero que estén contestando muy bien hasta este momento. Ahora, ¿quién se proclamó emperador de México mediante un levantamiento militar el 19 de mayo de 1822? Es el mismo que va a generar el Plan de Iguala, junto con otro insurgente, ¿ok? De hecho, uno era insurgente, el otro era realista. ¿Se acuerdan que mencioné que ellos negociaron y lucharon juntos por la independencia de México para después que, bueno, pues uno de ellos se convirtió en emperador? De hecho, fue el primer emperador mexicano. O sea, una vez que México se independizó, se generó un imperio. ¿Quién fue el primer emperador mexicano? Efectivamente, Agustín de Iturbide. Con el que negoció fue con Vicente Guerrero, pero él
Él no fue el emperador. El que se convirtió en emperador fue Agustín de Iturbide. Y aquí viene otra pregunta relevante. ¿Con qué documento Santa Anna logra abolir el sistema de gobierno monárquico e instalar una república el 1 de febrero de 1823? La mayoría estaban en desacuerdo en que hubiera un emperador en México, y entre ellos Santa Anna. Fíjense nada más, ¿no? Santa Anna, que en algún momento, de tantas veces que estuvo en el poder, en realidad fue reconocido como un dictador. Bueno, él usó un documento para sacar a Iturbide del poder. ¿Cuál es? Plan de Casamata. ¿Okay? ¿Quién fue el primer presidente de México de 1824 a 1829? Eso lo mencionamos en el proyecto. ¿Se acuerdan que yo les mencioné quién fue el primer presidente de México? Iturbide no lo podemos mencionar porque Iturbide fue el primer emperador mexicano, pero ya hablando de una república federal, es decir, no bajo un imperio, ¿quién fue el primer presidente? El otro fue emperador, pero el primer presidente ya del México independiente, ¿quién fue? Guadalupe Victoria. ¿Por qué? Porque Santa Anna todavía no llega al poder en ese momento. Y aquí viene otra pregunta relevante. Porque una vez que entran al poder, o sea, ya no está Agustín de Iturbide, ya no hay imperio, ya no hay monarquía constitucional. Y entonces la pregunta es, bueno, ahora, ¿qué tipo de gobierno vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la organización política? Y entonces, pues la pregunta aquí es, ¿implica división de poderes? ¿Se acuerdan de los poderes? Ejecutivo, legislativo y judicial. Los estados libres y soberanos, y que los varones adultos eran los que podían votar. ¿Qué tipo de gobierno era? Efectivamente, estamos hablando de un gobierno federalista. ¿Pero se dieron cuenta? ¿A qué nos referimos con un gobierno federal? Hoy en día, México es una república federal. ¿Qué implica? División de poderes. Tenemos a un presidente que es el que tiene la jefatura del poder ejecutivo, recordamos el poder legislativo, diputados y senadores, y hay un poder judicial. Hay un equilibrio de poderes, ¿no? Los estados, Quintana Roo es un estado libre y soberano, lo mismo que Yucatán y cualquier otro estado de la República Mexicana. Entonces hay cierta autonomía que tienen los estados que conforman el país. Eso es federalismo. Y en aquel tiempo, pues los varones adultos podían votar, ¿no? Pero bueno, acabamos de mencionar dos elementos relevantes para que ustedes entiendan a qué nos referimos con una república federal. Implicaba 4 poderes, entre ellos el supremo poder conservador. Había departamentos, los gobernantes eran elegidos por el presidente, electores eran definidos por ingresos monetarios, o sea, si tú no tenías suficiente poder adquisitivo, una propiedad o algo, tú no podías votar, o sea, tenías que tener cierto ingreso. ¿Qué tipo de gobierno era ese? Centralismo. Aquí la diferencia es que de hecho los estados casi no tenían poder. Si ustedes se dan cuenta, ni siquiera eran estados, se les llamaba departamentos. Y los gobernantes se dieron cuenta por quiénes eran elegidos, por el presidente. El presidente decía quién gobernaba en cada uno de esos departamentos. O sea, no había autonomía. En el federalismo sí hay autonomía para los estados. 4 poderes, y este supremo poder conservador estaba por encima del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, esto es centralismo, por eso se llama centralismo, ¿ok? Se concentra el poder en unos cuantos, concretamente en el presidente. Y aquí está. Si hasta este punto ustedes han respondido bien, bueno, pues ahora tienen el poder de la visión, ¿ok? Y vamos a continuar. Y aquí nos pasamos a la otra semana. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a ver 2 semanas? Esta es la otra semana, del 1 al 5 de marzo. Aquí el aprendizaje esperado, pues va sobre identificar causas y consecuencias de intervenciones extranjeras en México. Desafortunadamente, después que se logra la independencia,
Fuera de que acabamos de ver que había una pugna entre qué tipo de gobierno tener, centralismo o federalismo. Acababa de ser independiente y México tuvo un imperio. Y entonces viene Santana y quita a ese emperador y llega a Guadalupe Victoria, ¿no?, como primer presidente. Pero viene esta pugna de qué tipo de gobierno, centralismo o federalismo. Bueno, pues acá tenemos otro problema, porque no era el único problema que había de esta lucha de las facciones políticas dentro de México. Pues resulta que también tenemos problemas con intervenciones extranjeras. Y ese es el aprendizaje esperado relevante, ¿no? Y obviamente seguir hablando sobre las formas de gobierno del siglo XIX. Vamos a comenzar. Y aquí va la primera pregunta respecto a esos aprendizajes esperados. ¿Cuál es el tratado que se dio en 1819 entre España y Estados Unidos, por el que Nueva España tiene límites hasta Texas? Bueno, aquí esto es muy importante. ¿Por qué? Porque concretamente había una lucha con Estados Unidos. Estados Unidos vivía un expansionismo territorial y político. Quería seguir avanzando. Y entonces estaba negociando concretamente con España. Al final se logra un tratado. Este tratado es importante porque España logra que Texas sea el límite de Nueva España. Y a cambio, Estados Unidos iba a quedar con Oregon y Florida, que se supone pertenecían a España, ¿no? Entonces era como, te doy estos territorios, pero hasta Texas llega el territorio de la Nueva España. Esto se da por el Tratado Adams-Onis, ¿ok? Esto es algo novedoso. Está bien, si no se la saben, no hay problema, es algo nuevo. Y entonces, hasta Texas quedamos, ¿verdad? Hasta Texas llega el territorio concretamente ya en ese punto, recordemos, fue en 1819, por eso puse Nueva España. ¿Por qué? Porque en el año 1819 todavía no se había logrado la independencia. Hasta el año 1821 se logró la independencia, ¿ok? Por eso era todavía Nueva España. Pero pasan los años, recordamos, ¿no? 1821 se logra la independencia, ya hablamos de México. Acabamos de decir que en el año 1824 al 29, Guadalupe Victoria fue el primer presidente, entonces ya es México, ¿ok? Pero Texas no se sentía parte de México por varias razones. Aquí está. Ley de colonización de 1830, que implicaba que el gobierno mexicano lo que buscaba era que llegara población a la parte de Texas. ¿Por qué? Porque el norte estaba muy aislado por cuestiones climatológicas, el tipo de geografía. Era difícil llegar al norte y al gobierno mexicano le era importante poblar esa parte, ¿no? Precisamente para que Estados Unidos no se metiera en ese territorio. Entonces, se hace una ley de colonización de 1830, donde la idea era poblar esta parte por mexicanos. Pero fíjense que el gobierno también prohibió la esclavitud. ¿Y qué creen? Los tejanos vivían de la esclavitud. También el gobierno mexicano quería que todo el mundo fuera católico. Y los tejanos no se identificaban con el catolicismo. Peor aún, en el año 1835 se decide cambiar el tipo de gobierno. ¿Se acuerdan? Era gobierno federalista. Cuando estuvo, de hecho, Guadalupe Victoria, era un gobierno federalista. Y para 1835, pues ellos deciden, no nos está funcionando, hay que tomar el poder desde el centro, el presidente tiene que tener todo el poder, no hay que darle poder a los estados, no, vamos a cambiar a un gobierno centralista. Y lo que buscaban los tejanos era autonomía. Entonces viene el gobierno central que les va a quitar autonomía. Ahora sí me pueden responder esta pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes estaban en contra de las medidas que acabo de explicar? Ya comprendieron la respuesta, efectivamente, los tejanos. ¿Okay? Estamos dando un preámbulo de por qué se independiza Texas de México.
Y pues al final se logra. Al final, desafortunadamente, aquí hay un punto relevante en el cual Antonio López de Santana termina perdiendo el territorio de Texas. Se va a firmar los tratados de Velasco, 1836. Acabo de decirlo. ¿Quién firmó los tratados de Velasco en 1836 con lo que reconoció la independencia de Texas? ¿Cuál de estos tres? Efectivamente, Antonio López de Santana. Y pongan atención a Antonio López de Santana, porque si por alguien perdimos la mitad del territorio, fue cuando él estaba como presidente. Todos los casos. Y entonces nos vamos a otra situación. Bueno, resulta que había un pastelero francés, igual que muchos otros franceses en territorio mexicano, Remontel, pues ellos querían que se les pagara los daños que había causado la guerra. O sea, imagínense, se vivía en un constante conflicto, entonces no, todos los negocios salían dañados. Y este francés pastelero quería que el gobierno mexicano le pagara. Y entonces empezaron a juntar otros franceses que querían lo mismo. Y es ahí donde Francia vio la ocasión de invadir a México, porque en realidad también estaba buscando la expansión hacia otros territorios y vio la oportunidad. Francia, ¿ok? Entonces, de acuerdo a lo que acabo de decir, fíjense lo que estoy preguntando. Remontel y otros franceses exigieron el pago de daños a sus negocios, por lo que el 27 de noviembre de 1838 bombardearon el fuerte de San Juan de Ulúa. ¿Cómo se conoció a ese conflicto? ¿Se acuerdan que les dije que era Remontel? ¿Qué negocio tenía? Entonces, ¿de qué guerra estoy hablando? Efectivamente, Guerra de los Pasteles. Se le llamó así porque él era pastelero y él defendía su negocio. Era una pastelería que había sido dañada por tanta guerra y quería un pago al respecto. Y muchos franceses quisieron lo mismo, y es ahí donde Francia vio la oportunidad y terminó invadiendo México. Al final no se logró nada, pero bueno, momentáneamente sí hubo un conflicto entre Francia y México, hubo una invasión de hecho, ¿ok? Y entonces aquí viene otra cuestión relevante. ¿Cuál fue el final de la Guerra de los Pasteles el 9 de marzo de 1939? ¿Cuál se imaginan que fue el final? ¿Será que la invasión a Veracruz? ¿Santana perdió su pierna? ¿México pagó la indemnización solicitada? ¿Qué se imaginan que habrá pasado al final de esta guerra? Efectivamente, al final México tuvo que pagar. No terminó en más la invasión, o sea, no fue colonizada por Francia, pero terminó pagando no solo la indemnización de aquel pastelero, de todos los franceses involucrados, ¿no? Y si hasta ahí pues han respondido en forma adecuada, bueno, pues tienen un nuevo superpoder, la magia, ¿ok? Vamos a continuar. Texas se anexó a Estados Unidos el 1 de marzo de 1945. Fíjense, recordemos que en 1836 logró su independencia, pero no era parte de Estados Unidos. Todavía México tenía la esperanza de recuperar Texas. Pues resulta que en 1945 ya se anexó a Estados Unidos. Y entonces el ejército mexicano terminó atacando al ejército estadounidense. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, cuando se dio cuenta que México no estaba de acuerdo con la anexión, pues empezó con situaciones como voy a correr al embajador, voy a traer a mis representantes diplomáticos, o sea, ya estaba México entrando en conflicto. Estados Unidos dijo voy a invadir, ¿no? Voy a invadir México para que se calme. Y esto pues da lugar ¿a qué? ¿A qué acontecimiento habrá dado lugar? ¿Con qué país estoy diciendo que pasó esto?
efectivamente, ¿no? Hablamos de la guerra México contra Estados Unidos, aquella famosa guerra por la cual perdimos la mitad del territorio mexicano. Fíjense cómo comienza. Primero se pierde Texas, no se soporta que Texas sea parte de Estados Unidos y eso da lugar a una guerra entre 1846 y 1848. Esto sí se lo han de saber, sin necesidad de haberlo visto antes. El 13 de septiembre de 1847 fue atacado el castillo de Chapultepec. ¿Quiénes defendieron el lugar? Esto no lo sabemos perfectamente bien porque es algo emblemático dentro de la historia y de seguro desde que iban en la primaria lo saben. Efectivamente, niños héroes, ¿no? Es parte de la exaltación que se hace de la historia. ¿Cómo se llamó el tratado que dio fin a la guerra contra Estados Unidos y por la que se perdió la mitad del territorio mexicano? Por descarte lo tendrían que saber. Por ejemplo, el Tratado de Velasco fue el que firmó Santa Anna para dejar ir a Texas, para darle su independencia. Y hay otro aquí que implica un tratado entre España y Estados Unidos, ¿se acuerdan? Donde el límite era Texas. A Nueva España se le puso de límite Texas, dije que se dio en el año 1819. Por lo tanto, el tratado que queda es con el que se pierde la mitad del territorio mexicano. Ya saben la respuesta, ¿verdad? Efectivamente, Tratado de Guadalupe Hidalgo. ¿Qué forma de gobierno pretendía un presidente elegido democráticamente? Federalismo, abolición de fueros militares y eclesiásticos, y libertad de culto, propiedad privada y libre comercio. Aquí me detengo un poco porque esto es relevante. Dentro de las facciones políticas habían dos. Así como habían dos tipos de organizaciones políticas, ¿se acuerdan? Federalismo y centralismo. O sea, ¿cómo vamos a organizar a México políticamente hablando? No, pues federalismo, no, centralismo. Y era la pugna, ¿no? Bueno, pues lo mismo, habían dos facciones políticas que unos apoyaban el federalismo y otros apoyaban el centralismo. Unos decían, no, es que debemos tener solo un presidente, que se elija democráticamente. Se apoya el federalismo. ¿Qué implicaba apoyar el federalismo? Que los estados eran libres y soberanos, o sea, los estados iban a tener cierta soberanía, cierta autonomía, ¿no? Otra cosa relevante, ¿se acuerdan? División de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Eso era otra cosa relevante, eso es federalismo. Abolición de fueros, con fueros me refiero a privilegios. Ellos estaban en contra de que algunos tuvieran privilegios y en ese momento los militares y los eclesiásticos, es decir, la iglesia, tenía privilegios. Libertad de culto. ¿Se acuerdan que mencioné que solo había una religión? Solo se aceptaba una religión en México. No podía. Si eres el ciudadano, no podía tener otra religión. ¿Se acuerdan? La iglesia católica, ¿no? Libertad de culto, ¿qué implica? Pues obviamente que tú decides qué religión tienes. Propiedad privada. Y la idea de propiedad privada pues era que obviamente hubiera pequeños propietarios que pudieran lucrar, ¿no? Ser productivos, trabajar sus tierras, exportar, en fin, eso daba lugar a un libre comercio. Todo esto va de la mano con quién será, pues con los liberales, ¿no? Esto suena a liberalismo. Ninguno tiene privilegios, libertad de culto, que haya propiedad privada, libre comercio. El presidente lo elegimos, ¿no? Democráticamente, es decir, que la mayoría sea el que elija al presidente. División de poderes, en fin, todo esto va de la mano con el liberal. Aquellos políticos liberales de esa época, esto era lo que buscaban, ¿ok? Y aquí viene otra cuestión. Voy a decir todo lo contrario. ¿Qué forma de gobierno prefería una monarquía constitucional? ¿Qué implica monarquía? ¿Qué les dije?
gobierno de uno, un rey gobernaba. ¿Qué implica una monarquía constitucional? Bueno, no era que el rey estaba por encima de todo, eso sería una monarquía absoluta. Monarquía constitucional, hasta el rey respetaba la constitución, respetaba las leyes. Centralismo, ¿se acuerdan que mencionamos que había un supremo poder conservador por encima de los otros tres poderes? Por encima del poder ejecutivo, legislativo y judicial, había un poder conservador, supremo conservador. Por eso, ¿no?, el nombre. Otra cosa relevante, no habían estados, eran de hecho departamentos, y se acuerdan que mencionamos que los gobernantes incluso eran elegidos por el presidente. La concentración del poder estaba en el presidente. Privilegios del clero y el ejército, que acabamos de decir de los liberales, que no querían que el clero y el ejército, clero es iglesia, que el clero y el ejército tuvieran privilegios. Iglesia católica, que acabo de mencionar, que los liberales querían libertad de culto, es decir, tú puedes tener la religión que quisieras, no necesariamente tiene que ser el catolicismo. Conservación de bienes eclesiásticos, porque los liberales querían que la gente tuviera propiedad privada, pero a la vez que se le quitaran las propiedades a la iglesia. La iglesia no hacía nada con las propiedades, entonces los liberales querían que fueran productivas esas tierras, las propiedades que tuviera la iglesia. Las propiedades que tenía la iglesia se les llamaba bienes de manos muertas, precisamente porque no se hacía nada con ellas. ¿Qué era lo que querían los liberales? Que se quiten las tierras a la iglesia para que se pueda producir o hacer algo con ellas. Pero esta otra facción política quiere todo lo contrario. Quiere privilegios para el clero y el ejército, y por lo mismo no quiere que se le quiten las tierras o las propiedades a la iglesia, es decir, conservación de bienes eclesiásticos. Eclesiásticos tiene que ver con iglesia. ¿Ok? ¿Cuál me refiero? Efectivamente, conservadores. ¿Okay? Acabamos de decir que los liberales son todo lo contrario. ¿Quién tuvo su última presidencia entre 1853 y 1855? En su gobierno se vendió la mesilla a Estados Unidos. ¿Se acuerdan que yo les mencioné un personaje que fue presidente varias veces y por eso se le considera un dictador, aparte que hizo cosas que la verdad sí podemos establecerlo como dictador? Pero dije que es aquel personaje histórico que cuando fue presidente, en todas las ocasiones que fue presidente, fue el que perdió la mitad del territorio. Fue el que perdió Texas, fue el que perdió la mitad del territorio con la guerra de México-Estados Unidos en 1846 al 48. Y aparte, vendió la mesilla a Estados Unidos. Fue lo último que perdió. Efectivamente, Antonio López de Santana. De hecho, Benito Juárez y Porfirio Díaz todavía no entran a escena, ¿ok? Entonces, estamos hablando de Antonio López de Santana. ¿Y con qué plan se logró el exilio de Antonio López de Santana por los liberales, Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, en agosto del 1855? Piénsele, ¿con cuál será? Volvemos a lo mismo, es por descartar. Hay dos planes aquí que yo ya he mencionado bajo otra situación. ¿Cuál es el que no he mencionado? Efectivamente, el plan de Ayutla. ¿Por qué? Porque el plan de Casamata, quedamos que de hecho Santana lo utiliza para quitar a Agustín de Iturbide como emperador. Plan de Iguala es el que logra la independencia. Agustín de Iturbide usa el plan de Iguala para lograr la independencia. ¿Cuál me queda? Plan de Ayutla. Plan de Ayutla, los liberales sacan a Santana ya en una forma definitiva. Y entonces, si lograron la mayoría de las respuestas, adquirieron otro poder, la inteligencia. ¿Okay? Así que, no sé, ustedes sabrán cuántas respuestas lograron. Y bueno, estas es las clases que van, de hecho, desde el 26 de febrero al 5 de marzo. Lo quise hacer de esta manera para que, pues, fuera un poco menos tedioso. ¿Hay un trabajo que hacer? Claro que sí. Importante hacerlo, porque con ese trabajo se cierra
el segundo trimestre, ¿ok? Y no es nada del otro mundo, ya lo hemos hecho antes, es un repaso, es un jueguito. Todo, así como están estas preguntas, bueno, escogí algunas preguntas en forma de repaso y van a ver que sí les va a gustar, ¿no? Les va a resultar interesante y van a aprender, que esa es la idea, ¿no? Que ustedes aprendan. Pues lo dejamos hasta aquí. Bendiciones y pues nada más, por favor, esperen la tarea y sigan adelante, chicos. Ya finalizamos segundo trimestre. ¿Cuánto nos falta? ¿No? Entonces, hay que darle el último esfuerzo, ¿ok? Que Dios los bendiga. Espero que todo esté bien con ustedes, ¿ok? Espero. Ahora sí que desconozco, ¿no? La situación de la mayoría, pero la verdad, de corazón, espero que todo esté bien con ustedes, ¿ok? Bendiciones.